Soy Corchito Zabaleta y voy a estar hablando acá en Click Polo. Hola, soy Diego Cabana y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Jeremy Baker, estoy hablando en Click Polo. Soy Joaquín Pitaluga y voy a estar hablando en Click Polo. ¿Listo? Sí, ya está. Buen día, ¿cómo estamos? Le mandamos un abrazo grande a Click Polo, de parte de Gringo, Juan y yo. Felicitaciones por las temporadas y que llegan mucho más, por transmitir el mejor por el mundo. Y nada, un abrazo grande. Bueno, Corchito, año nuevo, contá resumidamente cómo va a ser tu año de febrero a diciembre en materia polo. Bueno, me voy a afeitar primero. Y ahora... ¿No vas a hacer no, gama, algo así? Esto era con vacaciones, ahora se acabaron. Bien. Así que arrancamos, por suerte que viene Julian a jugar marzo, abril por primera vez. Así que la idea es tratar de jugar la República, el circuito y el Polo Tour de Lertina y alguna copa que se pueda jugar más. Con Juan Gris, un poco siempre con Matías o con los que vamos a tratar de jugar clasificación. O por ahí alguno más que Julian quiera, ni idea. Y después Francia, de vuelta. Y este año va a ser agosto con San Mem todo el mes, que siempre jugamos una copa. Así que va a ser también un desafío. Y después de vuelta a soñar con la clasificación, con el repetimos equipo. Y a soñar y a tratar de mejorar lo que faltó el año pasado y organizarse un poco mejor y tratar de poder clasificar. Ok, dividamos entonces en tres. Hablemos de la primera parte de la temporada argentina. ¿Cómo lo ves y qué significa para un polista esto de poder jugar acá en Argentina? Muchos cada vez lo toman como una opción más viable. Y lo que tiene bueno acá, que a mí me pasó varias veces, 2 veces ya, 2 temporadas chicas hice acá y es buenísimo, las canchas son impresionantes, el clima es impresionante, los caballos siempre están más lindos, entonces está buenísimo. Y estás en tu casa, que eso está muy bueno. Pero como te dije, hay un Polo Tour de Palermo que por ahí también lo puedo llegar a jugar, que las canchas de Palermo, imagínate, son tremendas, y todas las canchas, el clima, todo es muy bueno. Es una oportunidad poder jugar y encima poder trabajar. Está buenísimo. Bien. Francia, ¿cómo es la etapa de Francia unido a lo de agosto de San Mem? No, Francia, mayo y junio no tiene mucho que ver con agosto, porque es ahí vuelvo a Chantilly y es bastante, es competitivo, canchas grandes, divertido. Y después Sotolande todo el mes, no sé, nunca jugué todo el mes Sotolande y quiero ver, nunca jugué todo el mes con mis caballos y va a ser un desafío y va a estar bueno, porque la verdad que es muy buen polo Sotolande y es el mes donde más o menos tratamos de que nos vaya mejor. Bien. Pero Francia, ¿cómo es el polo francés hoy? En una etapa del polo que se está hablando mucho últimamente, de mucho cambio, mucha necesidad de meter cosas nuevas. Mira, en París está faltando, por ejemplo, se sintió mucho el golpe ese. En el norte, en París se sintió mucho. En Chantilly, por razones que por ahí, no sé, habría que averiguar, pero siempre desde que yo juego 2003 ahí, siempre igual, siempre tenés 8 equipos competitivos, siempre tenés organizaciones para lo que es Francia buenas, está muy bueno. Siempre Chantilly, mayo, junio y julio, siempre fue pase lo que pase con el polo, como decís, de falta de cambios o por ahí de patrones, no sé qué, pero siempre está competitivo y siempre está organizado, siempre hay un buen torneo. París lo sintió mucho más. París, en los últimos 3 años lo sintió mucho más, este golpe o este momento. Y eso que París tiene todo, ¿no? Como para ser y París un tiene centro importante de polo. Sí, porque está en el medio de París y es muy lindo. Pero bueno, pasa que Chantilly lo bueno que tiene más canchas y tenés un aeropuerto muy cerca. Pero es una lástima el de París porque la verdad que me tocó jugar la temporada el año pasado ahí y es único, es muy bueno, muy lindo. Pero bueno, también el país también tiene sus leyes que tampoco dejan que la gente pueda disfrutar o invertir en su pasión del polo, ¿no?
¿cómo va la vida de casado? La vida de casado. Y pesa un poquito más ahora la mano izquierda. Nada, bien. Ya nosotros por el tipo de vida que tenemos, viajamos bastante acompañados, entonces estamos acostumbrados. ¿Ya hubo la primera pelea matrimonial? Y ya viste, tuve que hacer tarjeta a nombre de ella, ya cambió un poquito ahora que hagamos. Pero nada, todo bien. No nos peleamos mucho. Bueno, perfecto. ¿Qué expectativas tenés de la temporada de Estados Unidos? Expectativa, y bueno, nada, uno siempre viene con la expectativa de ser competitivo, de presentarse bien, de hacer las cosas bien y bueno, tratar de tener buenos resultados. Perfecto. ¿Qué significa jugar con Dubái en Inglaterra y en Estados Unidos? Una responsabilidad grande, un apoyo muy grande hacia lo organizativo de uno, y la verdad que nada, un agradecido y no me sale la palabra, pero suerte, mucha suerte de estar en la posición de estar en una organización como Dubái. Claro. ¿En cuánto le facilita a un jugador esto de tener la misma camiseta en los dos lados? Y está muy bueno porque obviamente ya conoces un poco todo, ya los conocemos a todos, entonces te da un poquito más de confianza, ¿viste? Ya tenés un poquito más de relación, entonces, y ya jugaste, entonces te conoces más y se facilita un poco más todo, está bueno. ¿Qué balance haces de la temporada argentina en lo personal? Y bueno, después de varios años de estar jugando la clasificación y siempre estar cerca, haber podido clasificar estuvo buenísimo, y bueno, y después terminar el último día ganando, la verdad que fue un premio muy bueno después de muchos años de estar peleándola para jugar. Bueno. ¿Qué balance haces de la temporada argentina en lo colectivo? Y en lo colectivo, la verdad que también muy contentos con el equipo. Nunca habíamos jugado juntos. Clasificamos, que era el principal objetivo. Después fuimos a ganar un partido en Hurlingham, después hacer buenos partidos, pasarla bien, divertirnos y bueno, pararnos también, haber terminado ganando estuvo muy bueno y bueno, y ahora nos ganamos un lugar en la Triple Corona, así que tratar de hacer lo mejor posible y organizarnos bien y tratar de aprovechar esta oportunidad. Ahí mencionaste la Triple Corona. Cancha 1, Palermo. ¿Cómo cambia tu vida eso? Y bueno, es una responsabilidad muy grande. Viste, qué sé yo, nos va a cambiar mucho en el tema de la agarrada de caballos, de entrar derecho. Entonces te puedes organizar un poco mejor sabiendo que jugás derecho a la Triple Corona y no tenés que jugar la clasificación y ver si clasificás o no. Entonces te puedes organizar un poquito mejor. Pero bueno, a mí personalmente va a ser la primera vez, así que con muchas ganas y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible.
Bueno, Jeremy, acaba de terminar el torneo de Puesto Viejo de Cañuelas en Palermo. ¿Qué significa para vos que tu club, tu torneo llegue al mejor polo del mundo, al mejor lugar de polo del mundo? Era un gran desafío de llegar acá con un club más de un jugador increíble. Yo jugué acá, pero la verdad me da mucho más orgullo hoy que llegamos, porque la realidad es un gran lucha manejar un club de polo. Es difícil de cerrar los números y necesitas mucho apoyo de jugadores y amateurs, profesionales. Es un gran lucha de un equipo, más de nada. Y de llegar acá es casi el techo, ¿no? Porque es el mejor lugar del mundo para jugar polo, de tener dos equipos de mi club y mi esposa jugando acá. Pues es un día especial. Se te veía muy emocionado en la entrega de premios. Bueno, capaz era nervios, era una gran audiencia, ¿no? Mucha gente. Y la realidad, eso también fue especial, porque mucha gente apoyó nuestro proyecto de dar posibilidades de jugar en lindas canchas, gente normal, no solamente los buenos. No estamos en contra de ningún bueno, ¿no? Los buenos son nuestros ídolos, pero es grande que tenemos la posibilidad nosotros jugar también. Y para ser febrero, un día de mucho calor, todavía bastante gente, para lo que se puede esperar, un día así, ¿no? Una buena convocatoria. Y el desafío de Puesto Viejo también es cambiar un poco el mundo del polo, porque creo que está mejor que argentinos piensan en jugar un poco más durante el verano. No es que no hay polo en Argentina, hay, pero no está cerca de la capital. Y hay mucho más empresarios que juegan, ellos están en su casa después de sus vacaciones y tienen ganas de jugar polo. Las canchas son impecables en esta época, entonces no es una mala fecha. Yo creo que tiene futuro polo en verano cerca de Buenos Aires, porque por el club sirve también, llenamos las caballerizas, pagamos el fee, ellos pagan el fee, todo sirve, ¿eh? Bien. ¿Cuál es el objetivo de Puesto Viejo en los próximos meses? Tenemos una agenda llena de torneos, tenemos hasta el fin de esta temporada chica 6 torneos más. Estamos hablando de poner un equipo en la Copa Femenino en Norrahegui. Entonces hay mucho más polo desde acá, te prometo. ¿Y el personal como jugador? Puedo estar involucrado, creo, en un torneo en la Dauphine, el Polo Tour, y también en un torneo de la asociación de 12 goles, y todos los torneos en Puesto Viejo también. O sea, vienen buenos meses. Sí, yo juego polo casi todos los días. No bien, pero me divierte. Hablando al respecto, en estos días en Click Polo se habló mucho, ¿no?, de los cambios necesarios, habló Facundo, Adolfito, dirigentes, jugadores. Brevemente, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando y lo que necesita el polo? Desde mi punto de vista, lo que puedo opinar yo, que tampoco es mucho, pero está bueno que por lo menos Facundo y Cambiaso, que son los mejores del mundo, lejos ni hablar, puedan empezar a opinar o hablar de generar buenos cambios. Y a veces, como dicen ellos, ¿no?, que la asociación de polo tiene que hacer unos cambios. Sobre todo yo, lo que digo a la asociación de polo es que nos proteja más el hecho de que en Inglaterra vos vas y tenés 50 reglas para poder jugar, se hace muy difícil. Que es la que tenés que tener pasaporte europeo, que ahora vos tenés que ir con una visa, si vas con un equipo no puedes jugar con otro equipo al mismo tiempo. O sea, pone muchas trabas. Y acá en Argentina, de hecho, en la final de la Cámara fueron 3 extranjeros y por ahí en la semifinal habían 3 ingleses jugando, ¿no? Y nadie pone ninguna regla, y allá no te dejan, y en Estados Unidos lo mismo, que te ponen la T. Y a mí me parece que la nación nos tiene que defender
que es un tema para el profesional, y después el hecho de los referees de los torneos es algo que también que los jugadores o el manejo de patrones, los que dan el ejemplo y los que son los mejores son ellos, y los que pueden hacer un cambio son ellos verán cómo podrán hacerlo o no, porque son los mejores y son los que más contacto tienen, son los que el cambio que pueden hacerlo va a afectar. Y después lo único que podría decir de mi punto de vista, que el abierto, siempre digo yo que quiero que sea más equipo para poder tener más chances, que por ahí lo pueden hacer de 20 y no voy a clasificar igual, pero que sea, si no les gusta, que sea más equipo, pero que sea más largo. El abierto es muy corto, nada más, que sea más largo, de la forma que quieran, pero que sea más largo, pues es muy divertido. O sea, dura muy poco por lo divertido y lo bueno que es. Hablando del abierto, vas a probar de vuelta este año. ¿Cómo ves las chances? Se supone que va pasando el tiempo, cada vez son el mismo equipo, mejores caballos, se conocen mejor, deberían tener más chances. El año pasado nos fue bien, ganamos los 2 primeros partidos, perdimos el que era el importante, el definitorio, pero bueno, tuvimos una sanción a Matías, Juan Gris estaba lesionado, no es excusa, pero me hubiese gustado llegar a ese partido bien con el equipo y por ahí perder y que decir, bueno, nos faltó esto. Pero no, es durísimo. La primera vez que lo jugué me pareció es muy, muy difícil. Y los equipos que clasifican son equipos que se lo merecen, y Magual y de hecho Washington, ni duda, son equipazos, y me parece que estoy lejos de eso todavía, pero bueno, quiero seguir. Obviamente cuando estás a la cancha pensás que vas a clasificar, después te das cuenta que por ahí estás mucho más lejos. Pero yo creo que va a tomar su tiempo y su trabajo, pero no hay que aflojar. Mientras pueda, lo voy a hacer. Pero tal vez en este 2016 tengan más chances que en 2015. Y ojalá. Lo único que mis compañeros ya la habían jugado, yo nunca. Yo lo que puedo ganar un poquito más de experiencia de los caballos, de cómo llegar ahí, o que todo fue nuevo para mí, pero así como también me pasa de que mi equipo ya jugó, hay jugadores como Magu Laprida, Guillermo Terrera, que jugaron semifinal de abierto, que van a jugar clasificación. Rusuey, o sea, todavía, ¿viste? O sea, uno agarra más experiencia, pero por ahí los rivales van cambiando y siempre son o mejor o tienen sus otras cualidades, que se hace muy difícil. Bueno, Joaco, un año especial para vos, ¿no? Empecemos por el final. Equipo nuevo para jugar la clasificación, un equipo divertido, interesante. Contá un poco quiénes te van a acompañar, qué expectativas tenés. Sí, equipo nuevo, muy bueno, muy divertido me parece, con Magu, que es mi mejor amigo probablemente, con Iñaki, que también de la misma onda, y Lerín, que venimos jugando mucho con Patagones en los últimos años y nos viene la verdad que yendo bastante bien, y también nos hemos hecho amigos, así que un proyecto tremendo, algo que venía esperando ya hace unos años, tener un proyecto así, estoy muy contento. ¿Y qué significa para vos jugar la clasificación? Y la clasificación para mí es el punto máximo en el nivel de polo del año, o sea, es donde la verdad que yo tengo por un lado la suerte de pasarme el año jugando profesionalmente, y llego acá y es el momento donde juego por otras cosas, por el honor de poder jugar el abierto, por poder divertirme, jugar con mis amigos y por mejorar uno mismo, ¿no? ¿Te cambia el año organizativamente? Sobre todo en el tema caballos, ¿no? O sea, ¿tenés que encarar la vida de manera distinta?
Sí, obvio, desde hoy, desde enero, febrero, ya en todo momento pasa el año y vas pensando que este año para mí la parte culmine realmente es jugar la clasificación con este equipo que tengo, que me motiva muchísimo y bueno, nada, voy haciendo las cosas un poco en función de eso y coordinándolo con los laburos y compromisos laborales que tengo, ¿no? ¿De caballos cómo estás? ¿O estás con las antenitas paradas que vas por la ruta y mirando caballos para todos lados? Y yo creo que el que de caballos estoy mejor que en otros momentos, pero igual nunca, si hay algo que te enseñan los grandes es que nunca está bien, siempre hacen falta, así que voy con las antenitas paradas para todos lados igual. Bien, bueno, antes de llegar a esa etapa de fin de año, ¿cómo viene tu año? Arrancamos ahora acá en febrero, marzo y abril con la familia Bendaño en Patagones, como ya hace un par de años. Así que muy divertido, muy cómodo con eso. Después arranco para Inglaterra, donde tengo siempre temporadas bastante activas, donde juego un poco las 22 goles, las 18, las 15, con el equipo mío principalmente Fernet Park, el que yo juego que hace ya varios años, que la verdad que la pasamos muy bien. De ahí por lo general en agosto me voy para Francia, Saint-Tropez, y después bueno ya a fondo venir lo antes posible, el mismo día que termine, para arrancar con todo acá la época de la temporada acá de la clasificación y probablemente también estar de vuelta cerca del equipo de Patagones, ¿no? Bien. En esta época difícil del polo, vos tenés una ventaja, ¿no? Tenés organización en Argentina hace rato con Patagones y también en Inglaterra, como decías. ¿Te sentís una especie de privilegiado por eso? Sí, la verdad que sí. La verdad que veo, no deja de preocuparme la situación del polo por eso, sinceramente. La otra vez leía mucho lo que en Click Polo había salido y varias opiniones y todo, y en muchas estaba de acuerdo. Tengo la suerte de haber forjado una relación con un par de equipos que me están dando estabilidad, que creo que es muy importante, pero no creo que lo que está pasando en el polo no me es ajeno, para nada. Bien, pero jugar con Patagones, ¿qué significa para vos tener, aunque sea esa pata de seguir con los avendaños de hace rato? Jugar con Patagones te da una tranquilidad y la posibilidad de poder organizarte en Argentina. Te da la posibilidad de, porque la familia Bendaño la verdad que hace las cosas muy bien, de siempre ser muy competitivo y de seguir mejorando y aprendiendo y siendo protagonista en casi todos los torneos que jugamos o estar cerca. Y la verdad que con un grupo humano la verdad que han hecho desde el piloto, peticero, equipo, todo, que la pasamos bárbaro aparte, o sea que está buenísimo. Bien, y vamos a lo más importante de esta nota. ¿Boca? Boca. ¿Cómo viene 2016? Y Boquita, y esperemos que bien. Ahí tenemos a Carlito que está con todo, va a estar mejor físicamente que el año pasado, así que está ordenando el club. Dios quiera que ande bien. Si no gana la Libertadores y River la ganó, ¿es un fracaso? ¿Tiene que ganar sí o sí la Libertadores? Y como decía Cambiaso, Boca juega contra Boca, ¿no? No sé, qué sé yo. Esperemos, es un poco exitista, la verdad que, qué sé yo, imagínate de fútbol, no sé, pero sé poco, pero ojalá que se pueda dar la Libertadores para los equipos argentinos, me imagino. Los equipos argentinos. Sí, pero sobre todo Boca. O sea, si River gana, ¿estás contento? No, a la puteada, pero que gane Boca, ¿no? Que sigan ganándolo. Que el fútbol argentino siga siendo bueno, por lo menos. Ali Roman. Uno con un caño. Play. Vamos. No, es un monstruo. Este creo que tiene mejor se pasó de la vida. From Nigeria to Click Polo. See, African. Yes.
Este es mi chiste para Clifford. Casi un gallego con un porro en la cabeza, en una esquina. Se hace fija. ¿Chiste? Dale, dale. ¿Ahora? Encima soy malísimo, no tengo ni gracia. No tengo ni gracia para hacer chiste. Soy malísimo, pero bueno. El hijo le pregunta al padre: papá, ¿quién es Batman? Le dice, el padre le contesta al hijo: Batman es un señor que trabaja de día y de noche sale a la ciudad a defender en las calles. Y el hijo le contesta al padre: como el tío. Dice: no, hijo, eso es un travesti.